Estamos mirando las distintas posiciones, quizá más reconocidas en la cristiandad, con respecto a la Biblia. Vimos la posición católica romana, cómo consideran que la Biblia, aunque esa autoridad no es máxima autoridad, pues la Iglesia misma y su magisterio, sus tradiciones, también son igual autoridad para ellos. Miramos la posición liberal como la razón humana, la ciencia, llamémosle empírica, los métodos científicos, claro, pasados todos por la razón, vinieron a ser dueños, por así decirlo, de la interpretación de la palabra de Dios. Ahora, en tercera medida, existe una posición que se llamó neo-ortodoxa, así se conoce en el ámbito teológico, la posición neo-ortodoxa. Esta posición es una reacción a las posturas extremas y racionalistas del liberalismo teológico. ¿Cuál fue su intención? Como el nombre lo sugiere, era un anhelo de volver a la ortodoxia, pero a su manera, a su manera. ¿Qué hizo que se cambiara esta manera de ver la Biblia? Les recuerdo que el liberalismo teológico tenía ciertos presupuestos y siendo un poco, llamémosle así, arrogantes por la época que se vivía, en sí la época ayudó a que esta teología fuera un poco más arrogante. Su creencia en la evolución, en cómo las cosas iban de menos a más, cómo el hombre podía ser más racional, mejor. Ese espíritu de la época influyó harto en la teología, pero la Primera Guerra Mundial empezó a quebrar la filosofía idealista de lo que es el hombre. Ya como que el hombre no era lo que decían los científicos que era, como que íbamos en progreso, en mejora, como que cada día íbamos a ser mejor. La Primera Guerra Mundial empezó a comunicarnos que no éramos una raza que evolucione ni moral ni de ninguna otra manera, sino que somos peligrosos, que somos malos. Todo empezó a caer en el ámbito de la sospecha y la neortodoxia vino supuestamente a ofrecer ese vacío, a decir no, no es como los liberales dijeron. Sin embargo, su punto fue muchas veces resaltar la experiencia religiosa del hombre por encima de las verdades de la palabra de Dios. Si bien se reconoce que la neortodoxia rescató la doctrina de la depravación total del hombre, era muy obvio, ¿no? ¿Por qué? Ya no estaban en teologías ideales, sino que ahora teníamos una guerra mundial encima, así que fue momento de pensar si realmente el hombre no era lo que pensábamos, y así se volvió a hablar de la depravación total del hombre, se resaltó de muchas maneras la soberanía de Dios. Sin embargo, se siguieron creyendo las teorías liberales con respecto a la Biblia. Ahora, sí hay que advertir que el neortodoxo ha elaborado un lenguaje muy similar al lenguaje ortodoxo, pero el significado que le da a las palabras es muy distinto al cómo se han entendido siempre. Por eso, miremos algunas de las características de ellos. Bueno, antes de pasar, exacto. Ya. 1, la Biblia es el instrumento por el que Dios le habla al hombre.
Ese es un lenguaje muy fino. Sin embargo, lo que ellos entienden es que en sí misma la Biblia es algo sin vida y sin significado, debido a que contiene mucho que es humano y en otras partes mucho que es erróneo. Sin embargo, la Biblia, Dios la usa como instrumento para hablarle al hombre. Es como si Dios se adaptara al lenguaje de la Biblia para hablarle al hombre. No que la Biblia sea palabra de Dios, pero cuando Dios la usa para hablarle al hombre, entonces se vuelve palabra de Dios. El punto en discusión no está si este texto es verdadero o no. El punto está en que ese texto hasta puede ser inventado. No importa lo que la Biblia, si por ejemplo, no importa si el Señor resucitó o no resucitó. No importa si estamos delante de una verdad o una mentira. Pero Dios puede usar esas palabras para hablarnos algo a nosotros. Y cuando Dios las usa, entonces la Biblia ahí se vuelve palabra de Dios. Se vuelve, se convierte. Así que la Biblia es un instrumento, sí, que tiene mucho significado, pero en realidad es cuando Dios la usa que se vuelve palabra de Dios. Por eso a ellos se les conoce con la frase que entienden que la Biblia no es palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios y se llega a convertir en palabra de Dios. Se llega a convertir en palabra de Dios. Claro, ellos son más claros en decirnos que dentro de la Biblia hay cosas que son erradas y hasta contradictorias, por lo que eso no es palabra de Dios, por supuesto. Pero hay cosas dentro de la Biblia que sí son palabra de Dios. ¿Y cuáles son las cosas que sí son palabras de Dios? Las que llegan a convertirse en palabra de Dios para usted. Ellos hablan de una experiencia en la comunidad de la fe, donde Dios viene al encuentro con el hombre y hace que la palabra, que es muerta, que quizás sea cierta, quizá no, se vuelva vida en el hombre. Una de estas variantes, a veces quizás sin entenderlo, no porque haya nacido de la neortodoxia, pero se encuentra con aquellos que hacen la diferencia entre la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios se vuelve vida en uno. Esa diferencia no está en la Biblia, porque léala o no lea en la Biblia es palabra de Dios, léala, créala o no la crea, es palabra de Dios. No se vuelve palabra de Dios cuando usted la cree, no se vuelve palabra de Dios cuando usted la siente o cuando le comunica algo. Si usted lee la Biblia y no le comunica nada, pues el problema es de nuestro pecado, no de la Biblia. La Biblia sigue siendo palabra de Dios, comuníquele o no nada. Pero ellos iban a que Dios se encuentra con el hombre a través de su fe. Y entonces note que esto en la práctica significaba esto. Ellos hicieron una división entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Le quiero poner ese ejemplo para que usted entienda lo que en teoría, cómo se convierte eso en la práctica. Ellos dijeron, mire, básicamente no tenemos indicios que Jesús haya existido. No tenemos indicios. El único indicio que tenemos es la Biblia. Pero como la Biblia tenemos que pasarla por los procesos, es decir, es como decirle a un juzgado, a alguien que está siendo juzgado, ¿usted es culpable o inocente? ¿Le vamos a creer a él? No, necesitamos testimonios alrededor. Entonces, no podemos ir a la Biblia para averiguar si lo que la Biblia dice es verdad. Debemos ir a testimonios anexos. ¿Y cuál es el testimonio anexo? La razón, la ciencia, etcétera. Entonces, no tenemos indicios que Jesús haya existido. La verdad sea esa. La única prueba es la Biblia misma. Entonces, la verdad hemos llegado a creer lo siguiente, que quizás haya existido un hombre histórico
un hombre de carne y hueso llamado Jesús. Si el tal existió, tuvo un papá, una mamá, se debió casar, debió tener hijos, y lo máximo que pudo haber hecho fue inspirar a otros a ser mejores o a tomarse las cosas más en serio. Ese es el Jesús histórico, el personaje real de carne y hueso que existió. El que se encuentra en la Biblia es el Cristo de la fe. Es decir, es la elaboración de lo que debe ser el ideal de un hombre. Eso fue una versión editada por los discípulos, quizás, pero es la representación de lo que todos queremos que sea un hombre, de lo que queremos que sea un Dios. Así que, mire, la neortodoxia le dice, pero no importa. Si usted pone la confianza en ese Cristo, está bien. ¿Le sirve? ¿Le ayuda? Entonces ponga su confianza en Cristo. No importa si Él existió realmente. Lo importante es que si usted cree en eso, en Él, y lo inspira a ser una mejor persona, eso es lo importante. ¿Ve? Otra vez cómo se nos quita. Ahora, uno de estos hombres es muy recordado por una anécdota. Ellos son muy suspicaces, pero si usted piensa bien, hasta en las bromas que hacían, daban comunicación. En una reunión le preguntaron, ¿usted cree que la serpiente habló? ¿Una serpiente habló en el Edén? Y él dijo, ¿y qué dijo la serpiente? Piense un momento. Esa respuesta nos dice mucho de lo que es la neortodoxia. Es decir, no me interesa si hubo un evento histórico en el Edén donde supuestamente una serpiente habló, no. A mí me interesa es la enseñanza que hay, la moraleja. ¿Ya? Hermanos, nosotros debemos decir que si los eventos históricos de la Biblia no son ciertos, ¿por qué va a ser cierto lo que enseñan? O sea, si el evento histórico es mentira, ¿por qué lo que dijo la serpiente sí lo vamos a tener en cuenta? Si Jesús no existió, ¿por qué lo que Él dijo sí lo vamos a creer? ¿Sí? Y también le preguntaron, para usted, ¿cuál es la verdad más importante de la Biblia? Y él cantó un corito para niños. Cristo me ama a mí, su palabra dice así. Y todos se rieron y él se quedó callado. Esa es mi respuesta. Es decir, a mí no me interesan las verdades de la Biblia. Lo único importante es que yo creo que Cristo murió por mí. Ya. Pero le podemos decir, ¿basado en qué? Si usted no cree que hay un Cristo histórico. No, pues yo creo que yo he puesto mi fe en el Cristo de la Biblia. Sí, pero usted no cree que es histórico. Sí, pero es el de la Biblia. El ideal del hombre. ¿Sí? Mire que, no sé si usted se siente incómodo cuando escucha esto, pero se parece. La revelación especial ya no es algo objetivo, sino que la revelación es algo que se produce en el encuentro del hombre con Dios. Ellos no creen que la revelación sea algo que Dios dio y que tengamos hoy en la Biblia, sino que la revelación es cuando Dios sale al encuentro con el hombre. Y la tercera, la Biblia, la tercera, queda condicionada a la experiencia subjetiva del hombre. La Biblia queda condicionada a la experiencia subjetiva del hombre, pero en sí la Biblia no es la revelación especial de Dios infalible. La Biblia es vista como un libro de experiencias religiosas, pero tiene errores históricos, tiene contradicciones. Por eso, y escúchese bien lo que dicen ellos, la palabra de Dios debe venir al encuentro con el hombre.
pero ellos no creen que la palabra de Dios sea la Biblia. Una cosa es la Biblia, otra cosa es la palabra de Dios. La palabra de Dios se vuelve cuando Dios encuentra al hombre y le da un significado de tal cosa. O sea, la palabra de Dios no es la Biblia. La palabra de Dios es lo que la Biblia se vuelve cuando Dios la aplica a un hombre. Esto hace caer la definición de la Biblia en un aspecto muy subjetivo, muy subjetivo. Nuevamente tenemos un ataque a la Biblia y deja sin fundamento ni autoridad al cristianismo. Cuarto, la posición evangélica. Nosotros vamos a apelar a nuestra confesión de fe, pero la Biblia para nosotros, ¿qué es, hermanos? No contiene, no se vuelve palabra de Dios, sino que la Biblia es. Y ya usted entiende, hermano, el significado cuando nosotros decimos que la Biblia es palabra de Dios. Con esa sola frase estamos diciendo que no creemos en la teología católica, ni en la teología liberal, ni en la neortodoxia. Porque para la teología católica la palabra de Dios, ¿qué es? Biblia más tradición. Para la teología liberal, la Biblia contiene. Para la ortodoxia, la Biblia se vuelve. Para nosotros la Biblia es la palabra de Dios. Así que puede ser que todos los evangélicos digan que la Biblia es palabra de Dios, pero ni siquiera se dan cuenta la riqueza que tiene esa frase y por qué nosotros la decimos con firmeza. Es la palabra de Dios y por lo tanto es la única, toda suficiente, segura e infalible regla de conocimiento, fe y obediencia salvadores. Esa frase, esa pequeña frase está en nuestra confesión de fe, primer capítulo, primer párrafo. La Sagrada Escritura constituye la única, y cuando decimos única, ¿a quién le estamos hablando? Los que dicen que hay más que una regla única regla suficiente, segura e infalible. Y aquí note usted las palabras específicas, de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. El párrafo 2 dice, todos ellos, hablando de los 39 libros del Antiguo y 27 libros del Nuevo, fueron dados por inspiración de Dios para hacer la regla de fe y vida. En el mismo capítulo 1, párrafo 4, dice, la autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. Ya usted sabe por qué está escrito esto, ¿no? ¿En respuesta a quién? Al catolicismo romano. Sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella, por lo tanto, debe ser recibida porque es palabra de Dios. Y en el párrafo 10 dice, el juez supremo, por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que debe examinarse todos los decretos de concilios, opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otra sino las Sagradas Escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas Escrituras, así entregadas, se reduce nuestra fe en definitiva. Es todo lo opuesto a como nos lo planteó el catolicismo romano cuando nos enseñó el dogma de María. ¿Recuerda? Dice que todos ellos pueden crear un dogma. Nosotros decimos, ellos no tienen ningún valor. Todos ellos pueden ser calificados a través de la Biblia. La teología de la Reforma, que es lo que vamos a desarrollar en estas clases, fue una teología que creía en que Dios se ha revelado al hombre
Y esa revelación, en última instancia, esa revelación especial, quedó dada, quedó en la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia es nuestro canon. Y vamos a pensar un poco en esa palabra. ¿Qué es canon? Canon se le llama a un elemento de medir, a una medida, a una regla, a una norma. Vamos a hablar aquí de medidas espaciales, llamémosle así. Si yo le preguntara a usted, ¿cuánto de ancho tiene esta plataforma? Entonces, opinemos, entonces usted la mira, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo solucionaríamos eso? ¿No? Por votación, ¿verdad? ¿Cuántos creen en esto? ¿Cuántos creen en lo otro? ¿Cuántos? Y así llegamos a la verdad. O hagamos esto, cada uno váyase para su casa con su propia verdad. Porque no podemos llegar a saber cuál es la verdad. Cada uno haga su propia verdad y quede contento con eso. No, pues usted diría, no, no es así. Entonces, ¿cómo lo determinamos? ¿Cuál sería nuestra norma o regla que nos calla la boca a todos? 1 metro. Ahora, si lo medimos y eso da 1,50 m, usted no va a decir, es que yo no estoy de acuerdo. No, si no, sabe, no nos interesa que no esté de acuerdo. Si eso es 1,5 m, es 1,5 m. Y venga mañana y míralo. Y va a ser 1,5 m. En este caso, nuestro canon, por darle un nombre, ¿cuál fue? El metro. Lo que diga el metro. No lo que digan sus ojos, ni lo que le diga el de al lado, ni su propia realidad, lo que diga el metro. Cuando decimos que la Biblia es nuestro canon, ¿qué estamos diciendo? Que nosotros no reconocemos otra medida para creer lo que creemos. No reconocemos otra medida. Que lo que diga la Biblia eso es. Que yo no estoy de acuerdo, ese es su problema, o mi problema. Pero lo que dice la Biblia es cierto. Usted no puede hacer su propia realidad, porque hay un canon. ¿Y este canon de dónde viene? ¿Es un canon humano? ¿Nos inventamos nosotros ese canon? No. Creemos que la Biblia es revelación de Dios y que es palabra de Dios. Todo eso está incluido en nuestras declaraciones que la Biblia es palabra de Dios. Reconocemos que viene de Dios y si viene de Dios es canon, es un canon, es el canon para nosotros. Esté o no esté de acuerdo, Dios habló y esa es la medida que Él nos dio. Cada vez que la iglesia no han dado a la luz de lo que cree, siempre se ha relatado una desviación. Así que aquí tenemos las posiciones diversas en cuanto a la palabra de Dios. Segundo, queremos entender que el cristianismo es una religión netamente revelada. Como a veces hemos explicado, se entienden las religiones reveladas. Bueno, el cristianismo está entre las religiones reveladas. ¿Por qué? Porque creemos que todo nuestro sistema de religión, es decir, de creencia, de ética, de práctica, no es la compilación de los mejores pensamientos de un hombre ni de un profeta. Creemos que todo lo que creemos viene como un acto de revelación. El cristianismo, creemos, es una religión revelada. La palabra de Dios es la comunicación o expresión de Dios mismo al hombre. Los cristianos reclamamos que nuestra religión está basada en la palabra de Dios y reconocemos que la palabra de Dios vino de Dios. Por eso estamos en el marco de una religión revelada. De acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios ha tomado dos formas: encarnada y verbal. De acuerdo a la palabra de Dios, Dios ha tomado dos
la palabra de Dios ha tomado dos formas. Reconocemos la palabra de Dios encarnada y la palabra de Dios verbal. Dios siempre se ha relacionado con nosotros a través de su palabra. Dios no tiene un principio, pero sí la creación. Creemos que todo fue creado de la nada. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Recuerdo esos textos, ¿no? Todo fue creado de lo que no existía por la palabra de Dios. La creación divina se dio a través de su palabra. Nos muestra entonces que Dios ha decidido relacionarse con el ser humano a través de su palabra. La supremacía de la palabra de Dios data de su creación. Miremos lo primero. Por la palabra encarnada. En ocasiones, cuando pensamos en la palabra de Dios, solo pensamos en las Escrituras. No es erróneo, pero debemos entender que también la Biblia le llama palabra de Dios a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios afirma que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es la palabra viva de Dios. Y podemos llamarle la palabra encarnada de Dios. La palabra es el instrumento de la obra de la voluntad de Dios. ¿A dónde piensa usted cuando hablamos de Cristo como la palabra de Dios? Bueno, seguramente el texto más relevante es Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta palabra verbo es traducida también, o se puede traducir como palabra, es decir, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. También podemos mirar Primera de Juan 1:1, y en Primera de Juan 1:1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, tocante a la palabra de vida. Apocalipsis 19:13 dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. La teología no solo es conocer acerca de Dios a través de la Biblia, la teología también es conocer a Dios a través de su palabra encarnada. Esto es muy importante, hermanos. Nosotros no andamos proclamando que usted debe conocer la Biblia para tener una relación íntima y personal con la Biblia. Nosotros predicamos a Cristo para que usted pueda tener una relación íntima y personal con Él. Porque la teología no solo consiste en conocer datos, sino en conocerlo a Él. La teología no es conocer acerca de Dios, sino conocerlo a Él. Por eso, para que nosotros podamos conocer a Dios, nuestra comunión con Él debe ser restablecida. En otras palabras, los cristianos son verdaderos teólogos. ¿Por qué? Porque ellos no solamente pueden entender la Biblia, que es la palabra de Dios, sino que tienen una comunión viva con la palabra de Dios, hecha carne, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos entender en primera medida que nuestro Señor no solo es nuestro Salvador de nuestros pecados, sino que todo acto de Cristo, todo acto, toda obra de Cristo
es una revelación de Dios a nosotros. Hace algún tiempo vimos en una enseñanza que Cristo enseñaba por sus palabras, por lo que Él hacía y hasta por lo que Él avalaba. ¿Por qué podemos decir que Cristo enseñaba cuando hacía cualquier cosa? Hermanos, porque Él es la palabra de Dios. Nosotros recibimos instrucción de Cristo. Cristo es la palabra de Dios. Nosotros cuando tenemos comunión con Él, tenemos comunión con Dios. Toda cosa que haya hecho Cristo es una revelación de Dios para nosotros. Por eso no podemos conocer verdaderamente la palabra de Dios a menos que seamos restaurados a su comunión. De ahí entendemos por qué el Señor reprende a uno de sus discípulos cuando Él dijo, muéstranos al Padre. Dice, pues, ¿de qué se perdió? Porque he venido específicamente como la revelación de Dios. Es decir, todo lo que hizo durante su ministerio tuvo el propósito de revelarnos quién es Dios, quiénes somos nosotros, quién es Él, cuál es su obra. Por consiguiente, parte de nuestra salvación incluye, por supuesto, esa renovación de nuestra mente. Nosotros debemos ser renovados por el Espíritu para entender así la palabra de Dios. Cristo es el verbo de Dios, es el agente de Dios, es quien revela al Padre. Nosotros solamente tenemos comunión con el Padre a través de Cristo. El Logos, el Verbo, la palabra de Dios se hizo carne. Es nuestro Señor Jesucristo. Este es, y creemos eso, la muestra más grande de la revelación de Dios. Cristo es el punto climático, el punto final, el punto más alto de la revelación de Dios. Así que nosotros creemos que el cristianismo es una religión revelada por la palabra encarnada de Dios, por Cristo mismo. Por eso estamos en el rango de las religiones reveladas. No porque creemos que Cristo sea un profeta que nació aquí y nos reveló algo de Dios, porque creemos que Cristo vino del cielo como la segunda persona de la Trinidad a revelarnos todo de Dios. Y segundo, por la palabra escrita. El cristianismo es una religión revelada por la palabra encarnada, pero por la palabra escrita. Y es muy importante porque entendemos que la revelación de Dios no solo es personal, es decir, no solamente es dada en la persona de Cristo, sino preposicional. ¿Qué quiere decir eso? Que la revelación de Dios es dada en preposiciones, en palabras que nosotros podemos entender. Cuidado con anular la una o la otra. No somos neortodoxos que decimos, no importa lo que diga la Biblia, yo puedo entrar en una comunión con Cristo independientemente si Él existió o no existió, si Él hizo o no hizo. Yo tengo una relación con Dios que no necesita la Biblia, no. La revelación de Dios no solo es personal, no solamente es en la persona de Cristo, sino es dada en preposiciones. Cristo no solo apareció, es mi punto, Cristo habló. Cristo no solo hizo tal cosa, sino que hay información escrita, dada en palabras, en enunciados, en significados, en declaraciones. Eso es lo que se llama una revelación preposicional. Es decir, no solamente entramos en comunión con una persona, sino que en la Biblia encontramos frases, significados, definiciones con las que podemos entender quién es Dios. Es decir, si solo Cristo hubiese aparecido aquí, la revelación no sería completa. Cuando Él dijo, por ejemplo, mi Padre es tal cosa, o yo he venido para,
Esas son preposiciones con las que podemos conocer a Dios. No simplemente es, no importa quién es, yo he entrado en una relación personal con Él. No, la Biblia nos dice, y es más, la Biblia es el registro preposicional de Dios. La revelación está puesta también por escrito. Esto hace a Dios distinto de los ídolos mudos. Les recuerdo en el Salmo 115, 5 y 7. Una de las grandes diferencias de Dios con respecto a los ídolos es: tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. ¿Cuál es el punto de los ídolos mudos? Pues hermanos, que ellos no hablan, ellos están ahí, pero no hablan. En cambio Dios, Él sí habla. Isaías 46, 7. Hablando de los ídolos, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí está y no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. La persona de Dios no solo es expresada por la palabra, sino también por medio de palabras. Muy importante esto, hermanos, muy importante. Dios no solo apareció en este mundo encarnado, haciendo unas obras milagrosas. Piense un momento en eso, piense en esta expresión que estamos tratando de entender. Vamos a suponer esto. Apareció un hombre en medio del pueblo, de repente, y empezó a sanar la gente. No dijo nunca nada. Empezó a sanar la gente. Y luego fue a la cruz, lo clavaron, murió y se fue. ¿Eso qué? ¿Usted qué hubiera pensado de eso? Es decir, ¿qué hubiera pasado en ese escenario? Pues todos los hombres hubieran dicho: a mí se me hace que él vino así, o hacía esto por esto, y lo mataron por esto. ¿No voy a entender? Pero no fue lo que pasó. Cristo vino, y cuando vino dijo de dónde había venido, dijo para qué había venido, dijo a dónde se dirigía. Es decir, su revelación no solo fue personal, sino que Él habló. Así que cuando nosotros entendemos que la religión, nuestra religión, el cristianismo, es una religión revelada por la persona de Dios, por la persona de Cristo, es verdad. Pero también nuestra revelación es dada en proposiciones, podemos leer, podemos conocer a Dios mediante lo que leemos, mediante las definiciones que Dios nos da en la Biblia. Así que la Biblia afirma que la revelación de Dios por su palabra no solamente es en Cristo, sino también es verbal, está en la Biblia. La única manera de saber quién es Cristo y qué significa su evangelio es a través de la Biblia. Jesús ya no está presente corporalmente en el mundo, dejó al Espíritu Santo, va a conducir a la iglesia a toda verdad, pero Jesús mismo era la verdad, prometió su Espíritu y dejó un testimonio escrito. Él no escribió, pero su Espíritu, a quien Él dejó, inspiró a otros a escribir acerca de Él. No es verdad que uno pueda entrar en una relación con Dios, con Cristo, por fuera de la Biblia, porque uno se preguntaría: ¿con qué tipo de Dios tiene usted entonces una relación íntima y personal? Usted necesita las palabras que se encuentran en la Biblia. La Biblia es infalible, es palabra de Dios, no nos engaña, porque también es el testimonio de la palabra encarnada de Dios, que también habló, que no se quedó callado. Básicamente, hermanos, hemos puesto una base de definiciones muy importantes
para que nosotros podamos entender un poco más el terreno que estamos pisando a la hora de enfrentarnos a la Biblia, a la palabra de Dios. Vamos a dejar aquí.